El millonario descubrió lo que la nueva niñera hacía con su hijo en silla de ruedas, y todo cambió el ruido de la vida. Roberto detuvo el motor de su automóvil, pero no bajó de inmediato. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Respiró hondo, preparándose para entrar en su propia casa. Odiaba ese momento. Odiaba cruzar el umbral de su mansión y ser recibido por ese silencio sepulcral, ese vacío elegante y frío que se había instalado en sus vidas desde el accidente. Para el mundo exterior, Roberto Castillo era un hombre de éxito, un tiburón de los negocios envidiado por todos. Pero allí, en la soledad de su vehículo, solo era un padre fracasado que no sabía cómo mirar a su hijo a los ojos sin sentirse culpable. Miró el reloj. Eran las 3 de la tarde. Había llegado antes de tiempo, impulsado por una extraña inquietud que no lo había dejado concentrarse en la reunión de la junta directiva. Esperaba encontrar lo de siempre. A las enfermeras moviéndose como fantasmas silenciosos, el sonido rítmico de las máquinas médicas y a Julián, su hijo de 8 años, mirando por la ventana con esa expresión vacía que le partía el alma en 1000 pedazos. Julián, que antes corría hasta la puerta para abrazarlo, ahora era una sombra en una silla de ruedas, un niño que había olvidado cómo ser niño. Roberto salió del auto, alisó su impecable traje y caminó hacia la entrada principal. Giró la llave con suavidad, esperando no hacer ruido, respetando la atmósfera de hospital que reinaba en su hogar. Pero al abrir la puerta, el aire no estaba quieto. Algo vibraba. Un sonido. Roberto frunció el ceño. No era el zumbido del aire acondicionado ni el tic-tac del reloj de péndulo. Era música. Un ritmo latino, contagioso, vibrante y absolutamente inapropiado para una casa de luto permanente. Y, por encima de la música, algo que hizo que el corazón de Roberto se detuviera por un segundo. Un grito. El pánico lo invadió. ¿Julián se había caído? ¿Estaba herido? Soltó el maletín en el suelo, sin importarle que el cuero se rayara, y corrió hacia el salón principal, guiado por el estruendo. Su mente, entrenada para esperar lo peor, imaginó una emergencia médica, una crisis, un desastre. Pero cuando llegó al arco que separaba el vestíbulo de la sala, sus pies se clavaron en el suelo. La escena que tenía delante era tan ajena a su realidad que su cerebro tardó unos segundos en procesarla. No había sangre. No había lágrimas. Había luz. Mucha luz entrando por los ventanales que solían estar cerrados con cortinas pesadas. Y en el centro de esa luz estaba ella, la nueva cuidadora. Lupita. Roberto recordaba haberla contratado casi por desesperación hacía 2 días. No tenía las credenciales de las enfermeras anteriores, ni los uniformes almidonados, ni la actitud servil. Pero ahora, viéndola allí, parecía haber perdido la razón. Lupita llevaba unos guantes de goma de un amarillo chillón, un delantal blanco manchado de espuma y estaba bailando. No era un baile discreto. Estaba girando con los brazos abiertos de par en par, dando saltos exagerados, moviendo las caderas con una libertad escandalosa, tarareando la canción a todo pulmón, y frente a ella estaba Julián. Roberto sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su hijo, el niño que apenas hablaba, el niño que pasaba los días encorvado mirando sus manos inmóviles, estaba transformado. Julián tenía la cabeza echada hacia atrás, la boca abierta en una carcajada tan amplia que se le veían todos los dientes. Sus manos, usualmente débiles sobre su regazo, estaban cerradas en puños, golpeando el aire al ritmo de la música, bombeando energía como si estuviera en un estadio de fútbol y su equipo acabara de marcar un gol. «¡Eso es, mi rey! ¡Siente el ritmo!», gritaba Lupita mientras hacía una pirueta torpe y cómica, levantando una pierna en una pose de ballet ridícula que casi la hace perder el equilibrio. «¡Más rápido, Lupita! ¡Más rápido!», gritó Julián entre risas. La voz de su hijo. Era la primera vez en 2 años que Roberto la oía con esa fuerza, con ese timbre de pura euforia. Debería haber sentido alivio. Debería haber sentido gratitud. Pero la mente de Roberto estaba demasiado dañada, demasiado estructurada en el dolor y la culpa. Él no vio alegría, no vio terapia,
Lo que Roberto vio fue caos. Vio a una empleada doméstica burlándose de la solemnidad de la condición de su hijo. Vio desorden. Vio una falta total de profesionalismo y respeto. Vio a su hijo sudando, agitado, en un estado de excitación que los médicos le habían dicho que evitara. El miedo a que algo le pasara a Julián se transformó instantáneamente en una ira fría y dura. Lupita giró una vez más, con los ojos cerrados, disfrutando del momento, completamente ajena a la figura oscura y rígida que los observaba desde la entrada. Julián, en su silla, intentaba imitar los movimientos de brazos de ella, sus ojos brillando con una vida que Roberto pensó que se había extinguido para siempre. Era una escena perfecta de felicidad humana, pura y sin filtros, y Roberto estaba a punto de destruirla. El silencio que hiere Roberto dio un paso firme dentro de la sala, y sin decir una palabra, caminó hacia el sistema de sonido. Su mano se movió con la precisión de un verdugo y arrancó el cable del enchufe. La música murió al instante. El silencio cayó sobre la habitación como una guillotina, cortando la atmósfera cálida y vibrante de un solo golpe. Fue un silencio violento, pesado, mucho peor que el que habitaba la casa normalmente. Lupita se detuvo en seco, con una pierna aún en el aire, perdiendo el equilibrio y tropezando torpemente antes de caer sobre sus dos pies. Se giró asustada, con los ojos muy abiertos, y al ver a Roberto, su sonrisa se borró de golpe. Se llevó las manos enguantadas a la boca, como si hubiera sido atrapada cometiendo un crimen. Pero lo más doloroso fue ver a Julián. La transformación fue desgarradora. En cuestión de segundos, la luz en sus ojos se apagó. Sus brazos, que momentos antes golpeaban el aire con victoria, cayeron pesadamente a los costados de la silla de ruedas. Su espalda se encorvó de nuevo, adoptando esa postura defensiva y pequeña que Roberto conocía tan bien. La risa se le atragantó en la garganta y fue reemplazada por una mirada de miedo y vergüenza. Bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada furiosa de su padre. Roberto no miró a su hijo. No podía. Si lo miraba y veía esa tristeza, se rompería. Así que hizo lo único que sabía hacer: atacar el problema. Y el problema, según él, era la mujer con los guantes amarillos. ¿Se puede saber qué demonios cree que está haciendo? La voz de Roberto fue baja, pero vibró con una autoridad gélida que resonó en las paredes desnudas. Lupita se quitó los guantes apresuradamente, como si le quemaran la piel. Sus manos temblaban. «Señor Castillo, nosotros estábamos...», tartamudeó, intentando recuperar la compostura, alisándose el delantal arrugado. «Solo estábamos haciendo un poco de ejercicio. Terapia de movimiento, señor». «¿Terapia?». Roberto soltó una risa seca, carente de humor, mientras daba un paso amenazante hacia ella. «Yo contrato a los mejores especialistas del país para la terapia de mi hijo. Neurólogos, fisioterapeutas con doctorados. Usted es la niñera. Su trabajo es asegurarse de que él esté limpio, alimentado y seguro. No le pago para que convierta mi sala de estar en un circo de barrio». «Papá, no», susurró Julián, con un hilo de voz. «Silencio, Julián», cortó Roberto sin mirarlo, levantando una mano. «Esto es entre los adultos. No te agites, te puede hacer mal». Lupita dio un paso al frente, interponiéndose sutilmente entre la mirada acusadora del padre y el niño. A pesar de su miedo, había una chispa de valentía en sus ojos humildes. «Con todo respeto, señor», dijo Lupita, su voz ganando un poco de firmeza aunque seguía temblando. Julián no se estaba agitando, se estaba riendo. ¿Sabe cuándo fue la última vez que se rió así? El doctor dijo que el ánimo es vital para... «No se atreva a citarme a los médicos», gritó Roberto, perdiendo la compostura por primera vez. Su rostro se enrojeció. «Usted no sabe nada de lo que este niño necesita. Usted no sabe nada de su dolor, ni del mío. ¿Cree que poner música vulgar y saltar como una loca va a arreglar su columna? ¿Cree que sus payasadas van a devolverle las piernas?» La crueldad de las palabras golpeó a todos en la habitación. Julián sollozó. Un sonido ahogado y doloroso. Roberto sintió una punzada en el pecho al escucharlo.
pero su orgullo era un muro demasiado alto para escalar. Estaba convencido de que estaba protegiendo la dignidad de su hijo. ¿Cómo podía permitir que Julián se ilusionara con falsas alegrías? La vida era dura, y su hijo tenía que ser fuerte, no un espectáculo. «Señor, la alegría no cura los huesos, pero cura el alma», respondió Lupita, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Y este niño tiene el alma rota de tanta soledad. Él no necesita silencio, necesita vida». Roberto la miró con absoluto desprecio. Miró sus zapatillas desgastadas, su ropa sencilla, sus manos trabajadoras. ¿Qué podía saber esta mujer sobre la complejidad de su sufrimiento? Para él, ella era solo una empleada que se había tomado demasiadas confianzas. «Recoja sus cosas», dijo Roberto, volviendo a su tono gélido e implacable. «Ahora mismo». «¿Qué?». Lupita palideció. «Está despedida. Le doy 10 minutos para que saque sus pertenencias de mi casa antes de que llame a seguridad para que la escolten a la salida. No voy a permitir que nadie ponga en riesgo la estabilidad emocional de mi hijo con comportamientos histéricos». «¡No! ¡Papá, por favor!», gritó Julián, girando su silla bruscamente hacia su padre, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¡No la eches! ¡Ella es mi amiga!». Roberto cerró los ojos un momento, respirando hondo. Le dolía, claro que le dolía ver a su hijo así, pero se repetía a sí mismo que era por su bien, que Julián no entendía, que necesitaba disciplina y orden para recuperarse, no caos. «Julián, vete a tu habitación. Hablaremos de esto cuando te hayas calmado», ordenó Roberto sin ceder un milímetro. «Pero papá, a tu habitación», bramó Roberto señalando el pasillo. Julián miró a Lupita con desesperación. Ella le devolvió una mirada triste pero dulce, asintiendo levemente para que obedeciera. No quería causarle más problemas. El niño, derrotado y llorando, manipuló los controles de su silla eléctrica y giró lentamente, alejándose por el pasillo. El zumbido del motor de la silla fue el único sonido en la habitación. Un recordatorio mecánico de la realidad que Roberto tanto odiaba. Cuando Julián desapareció, Roberto se volvió hacia Lupita una última vez. 9 minutos, dijo, mirando su reloj de oro. Y le aconsejo que no intente pedir referencias. Agradezca que no la demando por negligencia. Lupita no dijo nada más. Se quitó el delantal lentamente, doblándolo con una dignidad que contrastaba con la humillación que acababa de sufrir. Dejó los guantes amarillos sobre una mesa de cristal, un parche de color chillón sobre la superficie fría y perfecta. Miró a Roberto a los ojos, y por un segundo, él se sintió pequeño bajo la mirada de esa mujer sencilla. No había odio en los ojos de ella, solo una inmensa lástima por él. Y eso enfureció a Roberto más que cualquier insulto. Ella se dio la vuelta y caminó hacia el área de servicio para empacar su vida, dejando a Roberto solo en su salón perfecto, rodeado de sus muebles caros y su preciado silencio. Pero por primera vez en años, el silencio no le trajo paz. Le trajo un eco insoportable de la risa que acababa de asesinar. La humillación. El eco de la puerta cerrándose tras la salida de Julián aún vibraba en el aire cuando un sonido seco y rítmico rompió la tensión. Clac, clac, clac. Eran pasos firmes, tacones golpeando el mármol con una autoridad que Roberto conocía demasiado bien. Desde el pasillo opuesto apareció doña Elvira, impecable, rígida, con el cabello gris recogido en un moño tan apretado que parecía estirarle la piel del rostro en una mueca perpetua de desaprobación. No miró a su hijo. Sus ojos de águila se clavaron directamente en los guantes amarillos que Lupita había dejado olvidados sobre la mesa de cristal. Con un gesto de asco, los empujó con la punta de una uña perfectamente manicurada, hasta que cayeron al suelo, como si fueran basura contaminada. «Te lo advertí, Roberto», dijo Elvira, su voz carente de calidez. «Te dije que esa mujer era demasiado vulgar para una casa de este nivel. El servicio doméstico debe ser invisible, como los fantasmas o los buenos muebles. Pero esta», señaló hacia la puerta de servicio con desdén, «esta mujer llena la casa de ruido y olor a mercado». Roberto se aflojó el nudo de la corbata,
sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, pero la presencia de su madre reforzó su convicción. Ella representaba el orden, la tradición, todo lo que él creía necesario para mantener el control. Ya está resuelto, madre. La he despedido. Es lo mínimo, sentenció ella, cruzando los brazos. Escuché el escándalo desde mi habitación. Música tropical, gritos. Parecía una fiesta de barrio bajo. Olvidas que los Castillo no somos gente de espectáculos, somos gente de decencia. Si permites que Julián se críe entre esa falta de modales, terminará siendo un debilucho emocional. El niño necesita estructura, no una payasa. En ese momento, la puerta de servicio se abrió. Lupita apareció cargando una bolsa de lona desgastada al hombro y una caja de cartón pequeña en las manos. Tenía los ojos rojos, pero la barbilla levantada. Había cambiado su uniforme por su ropa de calle, unos jeans despintados y una camiseta sencilla. Se veía pequeña en medio de aquel salón inmenso, pero su presencia irradiaba una dignidad que incomodaba a doña Elvira. «Vengo por mi pago de la semana, señor», dijo Lupita, ignorando deliberadamente a la anciana. Su voz temblaba, no de miedo, sino de una rabia contenida que le quemaba la garganta. Roberto sacó su billetera de cuero. No quería mirarla a los ojos, así que se concentró en los billetes. Sacó un fajo considerable, mucho más de lo que le debía. Quería que se fuera rápido. Quería comprar su silencio y su ausencia. «Tenga», dijo Roberto extendiendo la mano con los billetes. «Aquí tiene su semana y un extra por la molestia. Tómelo y váyase». Lupita miró el dinero. Luego miró a Roberto. Dio un paso adelante y tomó los billetes. Contó lentamente lo que le correspondía por sus días trabajados. Separó el resto, la gran mayoría, y lo dejó caer sobre la mesa, junto al lugar donde habían estado sus guantes. «Señor, yo soy pobre, no mendiga», dijo Lupita con firmeza. «Me llevo lo que trabajé con el sudor de mi frente. Su extra, guárdeselo. Parece que a usted le hace más falta el dinero que a mí, porque es lo único que tiene para ofrecer». Doña Elvira soltó una exhalación indignada, dando un paso al frente como si fuera a abofetear a la mujer. «¡Insolente!», chilló la anciana. «¿Cómo te atreves a hablarle así al señor de la casa? Deberías estar agradecida de que te hayamos permitido respirar el mismo aire que nosotros. Gente como tú nace para servir y callar. Mírate, eres tosca, ruidosa. Eres ordinaria. No tienes nada que enseñarle a mi nieto más que a ser un fracasado». Lupita apretó la caja de cartón contra su pecho. Por un segundo, pareció que iba a romperse, que las palabras venenosas de la anciana iban a hundirla. Pero entonces pensó en la risa de Julián. Pensó en cómo el niño le había apretado la mano esa mañana, y eso le dio la fuerza para responder. «Señora», dijo Lupita, mirándola directamente a los ojos fríos, «tal vez yo sea ordinaria. Tal vez mis manos estén ásperas de tallar pisos y mi ropa no sea de seda. Pero mis manos saben acariciar, y las suyas solo saben señalar. Usted habla de clase y nivel, pero tiene el corazón seco como una piedra. Ustedes creen que Julián necesita silencio y rectitud porque está en una silla de ruedas, pero se equivocan». Roberto sintió un nudo en el estómago. Odiaba que una extraña le hablara así en su propia casa, pero había una verdad brutal en sus palabras que resonaba en las paredes vacías. «Basta», bramó Roberto. «Lárguese de una vez». «Me voy», asintió Lupita, retrocediendo hacia la puerta principal. «Pero sepa una cosa, don Roberto. Usted acaba de echar a la única persona en esta casa que no ve la silla de ruedas cuando mira a su hijo. Usted ve un inválido. Su madre ve una vergüenza familiar. Yo veía a un niño que quería bailar. Ojalá sus millones puedan comprarle una sonrisa a Julián, porque la que yo le regalé hoy, esa fue gratis». Lupita se giró y caminó hacia la enorme puerta de madera tallada. Sus zapatillas de goma no hacían ruido, a diferencia de los tacones de Elvira. Era una salida silenciosa, pero el peso de sus palabras cayó sobre la sala como una tonelada de plomo. «Qué mujer tan desagradable», murmuró doña Elvira, alisándose la falda, aunque sus manos temblaban levemente. «Hiciste lo correcto, hijo. Hay que desinfectar la casa después de esto».
Roberto no respondió. Miró el dinero rechazado sobre la mesa. Los billetes parecían papel sucio. Por primera vez en años, se sintió increíblemente pobre. La sentencia. En el piso de arriba, la puerta de la habitación de Julián estaba cerrada, pero no insonorizada. El niño estaba pegado a la madera, con la oreja presionada contra la superficie fría, escuchando cada palabra. Las lágrimas le corrían por la cara en silencio, mojando el cuello de su camiseta roja. Escuchó el golpe seco de la puerta principal al cerrarse. Fue un sonido definitivo. Un martillazo final. Julián se dejó caer hacia atrás en su silla, sintiendo cómo el mundo se volvía gris de nuevo. Lupita se había ido. La mujer que le había enseñado que sus brazos podían ser alas, que su voz podía cantar aunque sus piernas no se movieran, había sido expulsada como si fuera algo malo. Se miró las piernas inmóviles. Las odió. Odió su silla. Odió esa casa gigante que parecía un museo donde estaba prohibido tocar nada. Pero, sobre todo, sintió una decepción profunda hacia su padre. Roberto siempre decía que hacía todo por su bien. ¿Cómo podía ser por su bien quitarle lo único que lo hacía feliz? Abajo, en el salón, el ambiente se había vuelto irrespirable. Roberto caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. Doña Elvira se había sentado en su sillón favorito y había tocado una campanilla de plata para llamar a otra empleada. «¡Que traigan té!», ordenó Elvira cuando una joven mucama apareció temblando. «Y que limpien el suelo donde pisó esa mujer. No quiero rastros». Roberto se detuvo frente al ventanal. Vio la figura de Lupita alejándose por el largo camino de entrada, bajo el sol de la tarde. Se veía minúscula contra la inmensidad de los jardines perfectamente podados. La vio detenerse un momento en la reja, mirar hacia atrás, hacia la ventana de la habitación de Julián, y levantar la mano en un saludo triste, aunque probablemente sabía que nadie la veía. Pero Roberto la vio, y sintió una punzada de vergüenza tan aguda que tuvo que cerrar las cortinas. «Ya se fue», dijo, más para sí mismo que para su madre. «Bien», respondió Elvira, tomando un sorbo imaginario de su taza. «Ahora podemos volver a la normalidad. Mañana llamaré a la agencia para pedir una enfermera certificada. Una mujer mayor, seria. Alguien que entienda su lugar. Julián necesita disciplina para enfocarse en su recuperación, no distracciones». «¿Crees que él estará bien?», preguntó Roberto, con la voz ronca. «Es un niño, Roberto. Los niños olvidan. Llorará un par de días y luego se le pasará. Es nuestro deber ser firmes. La debilidad es lo que nos destruye». Roberto asintió, intentando creerse esa mentira. Los niños olvidan. Quería aferrarse a esa idea. Subió las escaleras pesadamente. Necesitaba ver a Julián. Necesitaba justificar su decisión, explicarle que Lupita no era adecuada, que todo volvería a estar ordenado y tranquilo. Llegó a la puerta de su hijo y giró el pomo. Estaba cerrada con seguro. «Julián», llamó Roberto, golpeando suavemente. «Abre la puerta». «Soy papá». Silencio. «Julián, por favor. Necesitamos hablar. Sé que estás molesto, pero tienes que entender que esa mujer no seguía las reglas. Era un peligro para ti. Podrías haberte lastimado con esos saltos. Yo solo quiero protegerte». Del otro lado de la puerta no hubo respuesta verbal. Solo se escuchó el sonido de algo arrastrándose y luego el volumen de la televisión subiendo al máximo. No eran dibujos animados. Era ruido blanco, estática. Julián estaba usando el ruido para borrar la voz de su padre. Roberto apoyó la frente contra la madera. Sintió el rechazo como una bofetada física. «Te traeré los mejores juguetes, hijo», susurró Roberto, desesperado, recurriendo a su vieja táctica. «Compraré esa consola de videojuegos que querías, o podemos ir de viaje a donde quieras». Pero el ruido de la estática siguió, constante, frío, implacable. Esa noche, la cena fue un funeral. Julián se negó a bajar. La mesa del comedor, larga y brillante, estaba puesta para 3, pero solo 2 sillas estaban ocupadas. Doña Elvira comía su sopa con elegancia, sin hacer ruido con la cuchara, satisfecha con el retorno del orden.
Roberto, en cambio, apenas probó bocado. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana sonaba ensordecedor en el silencio de la casa. «Está haciendo un berrinche», dijo Elvira, limpiándose la comisura de los labios. «No cedas, Roberto. Si subes a rogarle perderás tu autoridad. Deja que se le pase el hambre. Cuando tenga hambre, bajará y agradecerá la comida. Así se forja el carácter». Roberto miró a su madre y por primera vez vio algo monstruoso en su perfección. Vio la frialdad que había gobernado su propia infancia. Recordó cuántas veces él mismo había llorado en su habitación, esperando un abrazo que nunca llegó, recibiendo en su lugar regalos caros y lecciones de etiqueta. «No tiene hambre de comida, madre», dijo Roberto, poniéndose de pie bruscamente y tirando la servilleta sobre la mesa. «Tiene hambre de que alguien lo quiera sin condiciones». «¿Qué estás diciendo?». Elvira frunció el ceño, ofendida. «Lo amamos, le damos todo. Le damos cosas», corrigió Roberto. «Le damos enfermeras mudas y habitaciones limpias. Pero esa mujer, Lupita». Ella le dio risa. Roberto salió del comedor dejando a su madre con la palabra en la boca. Subió las escaleras de nuevo, pero no fue a la habitación de Julián. Fue al cuarto de servicio que Lupita había ocupado apenas unos días. Entró. La habitación estaba vacía y fría. Olía a desinfectante, el olor de la limpieza que tanto le gustaba a Elvira. Pero en la mesita de noche, algo llamó su atención. Lupita había olvidado algo. O quizás lo había dejado a propósito. Era un cuaderno escolar, barato, de espiral metálico y tapa de cartón azul. Estaba arrugado y tenía manchas de café. Roberto lo tomó con curiosidad. No parecía algo de valor. Iba a tirarlo a la basura, pensando que era basura de la niñera, pero al abrirlo, vio la letra de Lupita. Grande, redonda, algo infantil pero clara. En la primera página decía: «Registro de triunfos de Julián, prohibido anotar tristezas». Roberto sintió un escalofrío. Se sentó en el borde de la cama desnuda y pasó la página. Lo que estaba a punto de leer no era un reporte médico. Era la sentencia que condenaría su conciencia y destruiría su arrogancia para siempre. La verdadera historia de su hijo estaba escrita en esas hojas de papel barato, y él estaba a punto de descubrir cuán ciego había estado. La revelación, el grito del silencio. El sonido que siguió al silencio de la casa no fue un llanto, ni una queja. Fue un estruendo. Un golpe seco, violento, de vidrio rompiéndose contra la pared, seguido de un ruido sordo y pesado que hizo temblar el techo del salón, donde Roberto aún sostenía el cuaderno viejo en sus manos. El corazón de Roberto dio un vuelco. El cuaderno cayó al suelo, olvidado al instante. Ese ruido no venía de la calle. Venía de arriba, de la habitación de Julián. «¡Julián!», gritó Roberto, olvidando la etiqueta, olvidando a su madre que dormitaba en el sillón, olvidando todo excepto el terror puro que le heló la sangre. Subió las escaleras de dos en dos, con el pánico quemándole los pulmones. Al llegar al pasillo, el silencio había regresado, pero ahora era un silencio aterrador, cargado de presagios. La puerta de la habitación de su hijo seguía cerrada. «Julián, abre la puerta». Roberto golpeó la madera con el puño, desesperado. «Hijo, contéstame». Nadie respondió. Solo se escuchaba una respiración agitada, entrecortada, del otro lado, como la de un animal herido y acorralado. Roberto no esperó más. Retrocedió un paso y lanzó su hombro contra la puerta. La madera crujió, pero no cedió. Retrocedió de nuevo, impulsado por una adrenalina ciega, y golpeó con más fuerza. La cerradura saltó y la puerta se abrió de golpe, golpeando la pared interior. Lo que Roberto vio lo dejó paralizado en el umbral. La habitación perfecta, esa que siempre estaba ordenada como una suite de hotel de 5 estrellas, era un campo de batalla. La lámpara de la mesa de noche estaba hecha añicos en el suelo. Los libros estaban esparcidos. Pero lo peor no era el desorden. Lo peor era ver la silla de ruedas eléctrica vacía en el centro del cuarto. Julián estaba en el suelo. El niño se había arrastrado hasta la ventana, intentando ver hacia la calle, quizás buscando a la única persona que le había dado alegría. Estaba tirado sobre la alfombra,
con la cara roja, empapado en sudor y lágrimas, enredado en las sábanas que había intentado usar para sostenerse. Sus piernas, inútiles y delgadas, estaban en una posición antinatural. «Dios mío, Julián». Roberto corrió hacia él y se arrodilló, intentando levantarlo. «¿Qué hiciste? Te dije que te quedaras quieto. Podrías haberte roto algo». Cuando Roberto intentó abrazarlo para subirlo de nuevo a la silla, Julián hizo algo que jamás había hecho en sus 8 años de vida. Lo empujó. Con sus brazos pequeños, débiles pero impulsados por una furia volcánica, empujó el pecho de su padre. «No me toques», gritó el niño. Su voz se rompió en un alarido agudo que resonó en toda la mansión. «Déjame. No quiero volver a esa silla. La odio. Te odio». Roberto se quedó congelado con las manos en el aire. La palabra odio flotó entre ellos, densa y tóxica. Julián nunca había sido un niño rebelde. Siempre había sido dócil, resignado, triste. Pero el niño que estaba frente a él ahora era un desconocido. Era un volcán en erupción. «Julián, hijo, estás alterado», intentó decir Roberto, con la voz temblorosa, buscando su papel de padre autoritario para protegerse del dolor. «Es por esa mujer. Ella te metió ideas en la cabeza, te agitó». «Ella no me agitó», interrumpió Julián, golpeando el suelo con el puño. «Ella me despertó. Tú me quieres dormido. Tú y la abuela quieren que sea un mueble más en esta casa, que esté limpio, callado y quieto para que no les dé vergüenza tener un hijo roto». «Eso no es verdad», susurró Roberto sintiendo cómo cada palabra era un cuchillo. «Yo te doy todo. Los mejores médicos. La mejor casa. Lo hago para protegerte porque te quiero». «¡Mentira!». Julián lo miró a los ojos, y en esa mirada, Roberto vio una verdad tan cruda que tuvo que desviar la vista. «Tú no me miras, papá. ¿Cuándo fue la última vez que me miraste a la cara y no a las piernas? Lupita nunca miró la silla. Ella me miraba a mí. Ella bailaba conmigo, no con el inválido». Roberto sintió que el aire le faltaba. La acusación era brutal porque era cierta. Desde el accidente, Roberto había sido incapaz de separar al niño de la tragedia. Cada vez que veía a Julián, veía su propio fracaso, veía la pérdida. Lupita, en cambio, solo había visto a un niño. «Ella me hacía sentir que podía moverme, papá», sollozó Julián, su furia transformándose en un dolor profundo y desgarrador. «Cuando ella ponía música, yo no sentía las piernas muertas, sentía que volaba. Y tú entraste y apagaste la música. Apagaste todo. Eres tú quien está enfermo, no yo. Tú tienes el corazón paralítico». Julián se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar, un llanto de abandono absoluto, acurrucado en el suelo, negándose a ser levantado. Roberto se puso de pie lentamente. Se sentía mareado. Las palabras de su hijo, «tienes el corazón paralítico», resonaban en su cabeza como una sentencia divina. Miró a su alrededor. Vio los juguetes caros que Julián nunca tocaba. Vio la decoración fría y elegante. Vio su propia vida reflejada en ese cuarto. Un mausoleo de oro. No tuvo fuerzas para regañarlo. No tuvo fuerzas para ordenar. Simplemente se dio la vuelta. Salió de la habitación dejando a su hijo llorando en el suelo. Porque entendió que su consuelo en ese momento era veneno, y bajó las escaleras como un espectro. Necesitaba aire. Necesitaba entender qué acababa de pasar. Necesitaba saber quién era realmente esa mujer que, en solo unos días, había logrado lo que él no pudo en años, hacer que su hijo sintiera algo, aunque fuera dolor y rabia. Porque la rabia, al menos, era vida. El descubrimiento oculto. Roberto entró nuevamente en la habitación de servicio de la planta baja. Sus manos temblaban tanto que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. La casa estaba en silencio otra vez, pero ya no era un silencio de paz. Era el silencio de un campo de batalla después de la masacre. El eco de los gritos de Julián seguía vibrando en las paredes. Caminó hacia donde había dejado caer el cuaderno de Lupita minutos antes. Lo recogió del suelo con una reverencia extraña, como si fuera un texto sagrado. Se sentó en la cama estrecha y despojada donde ella había dormido.
La luz de la tarde entraba dorada y triste por la pequeña ventana alta. Abrió el cuaderno. La primera página, la que había visto antes, decía: Registro de triunfos. Roberto pasó la hoja, preparándose para leer tonterías, listas de compras o quejas sobre el trabajo. Pero lo que encontró lo obligó a contener el aliento. Día 1. El niño tiene los ojos del color de la tristeza. No habla. La abuela dice que no moleste, que le ponga la televisión. Pero yo veo que sus pies tienen ritmo. Cuando tarareé mientras limpiaba el polvo, su dedo índice se movió. No fue un espasmo. Fue ritmo. Julián no está paralizado por fuera, está congelado por dentro. Misión: descongelar al príncipe. Roberto tragó saliva. Descongelar al príncipe. Nadie había llamado a Julián príncipe en años. Para los médicos era el paciente. Para él era mi hijo, el pobrecito. Para Lupita era realeza atrapada. Pasó la página. Día 3. Hoy nos reímos. Fue difícil. Tuve que ponerme los guantes en la cabeza y hacer como que era un gallo. Al principio me miró como si estuviera loca. Luego sonrió. Una sonrisa chiquita, oxidada. Le dije: Don Julián, si usted se ríe, yo bailo. Y se rió más fuerte. Nota importante: al señor Roberto no le va a gustar esto. Él cree que la seriedad es amor. Pobrecito el señor Roberto. Tiene tanto dinero que se le olvidó cómo ser rico de verdad. Su cara siempre está dura, como si le doliera el alma. Roberto sintió una lágrima caliente rodar por su mejilla. Cayó sobre el papel, manchando la tinta de la palabra pobrecito. Ella no lo odiaba. Ella sentía lástima por él. La niñera que él había humillado y tratado como basura lo veía a él, al gran magnate, como un hombre pobre y digno de compasión. Y tenía razón. Continuó leyendo, devorando las palabras con desesperación. Había dibujos toscos de caritas felices, notas sobre canciones favoritas de Julián, observaciones agudas sobre su estado de ánimo. Y entonces llegó a la entrada del día anterior. La letra era más apresurada, más emocionada. Estaba subrayada 3 veces con bolígrafo rojo. Día 5. El milagro, secreto. Pasó. Juro por mi madre que pasó. Estábamos escuchando salsa. Julián estaba tan emocionado, moviendo los brazos, gritando «¡Ole!». Le dije: «Vamos, campeón, el suelo es lava, levántate». Fue un juego. Pero entonces, sus rodillas temblaron. No fue el viento, él hizo fuerza. Vi cómo se tensaban los músculos de sus muslos. Fueron 2 segundos. Se sostuvo sobre sus pies apoyado en la mesa. Se cayó enseguida, pero se sostuvo. Él se asustó, pero yo le dije: «¿Viste? Las piernas recuerdan». No le dijimos nada al papá todavía. El papá necesita ver resultados perfectos, y esto fue solo un chispazo. Pero si seguimos bailando, yo sé que este niño camina antes de Navidad. Tengo fe. Dios me puso aquí para esto. El cuaderno se le resbaló de las manos a Roberto. El mundo giró a su alrededor. ¿Se sostuvo? Julián se había puesto de pie. Los mejores neurólogos de Europa le habían dicho que las probabilidades eran mínimas, que la atrofia muscular era severa. Le habían dicho que no se hiciera esperanzas. Y ahora, una mujer sin título universitario, armada solo con una radio vieja y amor incondicional, había logrado lo imposible. Y él la había echado. Roberto se llevó las manos a la cabeza, tirando de su propio cabello. La magnitud de su error lo golpeó como un tren de carga. No solo había despedido a una empleada, había despedido al milagro de su hijo. Había cortado el único hilo de esperanza real que había entrado en esa casa en años, y lo había hecho por orgullo, por el qué dirán, por la estúpida opinión de su madre y sus normas sociales obsoletas. ¿Qué he hecho?, gimió en la soledad del cuarto de servicio. Dios mío, ¿qué he hecho? La imagen de Lupita yéndose, digna y humilde, con su bolsa al hombro, se clavó en su mente. Ella sabía que Julián estaba mejorando, y aún así aceptó el despido sin gritarle su secreto en la cara, protegiendo ese momento íntimo del niño.
Roberto se levantó de golpe. La tristeza se transformó en urgencia. La desesperación se convirtió en acción. Ya no le importaba si era de noche, si llovía o si su madre se escandalizaba. Miró el cuaderno en el suelo. Lo recogió y lo guardó en el bolsillo interior de su saco, junto a su corazón que latía desbocado. Corrió hacia el salón principal. Doña Elvira estaba despierta ahora, hojeando una revista con displicencia. ¿Ya se le pasó el berrinche al niño?, preguntó ella sin levantar la vista. Roberto no se detuvo. Pasó junto a ella como un huracán, ignorando su pregunta, ignorando su presencia. Fue directo a la mesa del teléfono donde estaba la agenda de servicios. Buscó frenéticamente el papel arrugado con los datos de Lupita que la agencia le había enviado días atrás. Roberto, te estoy hablando, insistió Elvira, molesta. ¿A dónde vas con esa cara? Pareces un loco. Siéntate, vas a arrugar el traje. Roberto encontró el papel, una dirección en una zona peligrosa de la ciudad. Un número de teléfono fijo que probablemente ya no funcionaba. Apretó el papel en su mano. Me voy, madre, dijo Roberto girándose hacia ella. Su voz ya no era la del hijo obediente. Era la voz de un hombre que acaba de despertar de un coma. Y no sé cuándo volveré. ¿Pero qué dices? Tenemos una cena con los inversores mañana. No puedes salir así. ¿A dónde vas a ir a estas horas? Voy a buscar a la única persona que sabe cómo salvar a esta familia, respondió Roberto, caminando hacia la salida. Y si tienes algo de decencia, rezarás para que ella me perdone. Porque si no vuelve, esta casa y todo tu dinero no valdrán nada. Roberto, vuelve aquí, gritó Elvira, poniéndose de pie, escandalizada. Pero la puerta principal ya se había cerrado. Roberto subió a su auto de lujo. El motor rugió, rompiendo la paz del barrio exclusivo. No le importaban los límites de velocidad. No le importaban los semáforos. Solo tenía una imagen en la mente. La frase escrita en bolígrafo rojo. Julián se sostuvo. El millonario aceleró hacia los suburbios, hacia el mundo que siempre había despreciado, dispuesto a arrodillarse en el barro si era necesario para traer de vuelta la música a la vida de su hijo. La redención no estaba en un cheque, estaba en unos guantes amarillos de limpieza, y él iba a recuperarlos a cualquier costo. El golpe de realidad. La ciudad cambió de piel a medida que el lujoso automóvil de Roberto avanzaba. Los edificios de cristal y las avenidas arboladas quedaron atrás, devorados por la noche, dando paso a calles estrechas, mal iluminadas y llenas de baches que hacían crujir la suspensión deportiva del vehículo. El GPS, con su voz robótica y educada, repetía constantemente recalculando, confundido por callejones que no aparecían en los mapas de la gente rica. Roberto apretaba el volante, sudaba. No era solo el calor húmedo que se filtraba desde el exterior. Era el miedo. Un miedo primitivo. Él era un rey en su torre de marfil, pero aquí, entre casas de ladrillo sin terminar, perros callejeros y grafitis, era un intruso. Un blanco fácil. Su traje italiano, que horas antes le daba poder, ahora lo hacía sentir ridículo, como un disfraz brillante en medio de la oscuridad. Detuvo el auto frente a una bodega en una esquina. Un grupo de jóvenes lo miró con desconfianza desde la acera. Roberto tragó saliva. Miró el papel arrugado con la dirección. Calle Esperanza, Bumno 45. La ironía del nombre le golpeó el estómago. Antes de bajar, necesitaba estar seguro. Necesitaba castigarse una vez más para tener el valor de enfrentar a la mujer que había humillado. Sacó su teléfono celular y abrió la aplicación de seguridad de la mansión. Sus dedos temblaron al buscar el historial de grabaciones de la cámara del salón. Vamos, murmuró, con la pantalla iluminando su rostro angustiado en la penumbra del auto. Encontró el archivo. Ayer, 16:30 p.m. Le dio al play. La imagen en blanco y negro era nítida. Vio el salón de su casa. Vio a Lupita apartando la mesa de centro. La vio poner la música. Vio a Julián reírse. Pero entonces, vio el momento exacto que el cuaderno describía. En la pequeña pantalla, Lupita extendía los brazos como invitando a un abrazo gigante. Julián, impulsado por una fuerza invisible,
Apoyaba las manos en los reposabrazos de su silla. Su rostro se contraía por el esfuerzo. Y entonces sucedió. El niño se levantó. Roberto ahogó un grito en el interior del coche. Ahí estaba, la prueba irrefutable. Su hijo, el mismo niño que los médicos decían que jamás tendría fuerza en el tronco inferior, estaba de pie. Tambaleándose, sí. Temblando como una hoja, sí, pero de pie. Y lo más impactante no fue el hecho físico, fue la cara de Julián. Miraba a Lupita no como a una enfermera, sino como a un ángel que le había devuelto las alas. Y cuando cayó de nuevo en la silla, exhausto, ambos chocaron las manos y se abrazaron. Roberto pausó el video justo en el abrazo. Hizo zoom en la cara de su hijo. Nunca, ni en los mejores viajes a Disney, ni con los juguetes más caros, Julián había tenido esa expresión de triunfo absoluto. «Soy un imbécil», susurró Roberto, y la palabra resonó vacía en el cuero costoso del asiento. «Le robé esto. Le robé su milagro». Una lágrima cayó sobre la pantalla del teléfono. La rabia contra sí mismo era tan fuerte que quería golpear algo. Había estado tan obsesionado con la dignidad y el orden, que no se dio cuenta de que el orden era la muerte, y el caos de Lupita era la vida. Alguien golpeó el vidrio de su ventana. Roberto saltó, asustado. Un anciano con un sombrero de paja lo miraba desde afuera. Roberto bajó la ventana unos centímetros, con el corazón desbocado. «¿Se perdió, patrón?», preguntó el anciano, con una voz rasposa pero amable. «Este carro brilla mucho para estas calles. Si se queda aquí mucho rato, lo van a desmantelar». Busco la calle Esperanza», dijo Roberto, su voz sonando débil, despojada de su habitual arrogancia. El anciano sonrió, mostrando pocos dientes. «Está usted parado en ella. El 45 es aquella casa azul con la puerta abierta, donde se oye la música». Roberto miró hacia donde señalaba el hombre. Era una casa humilde, con la pintura descascarada, pero de la puerta salía una luz cálida. Y efectivamente, música. No era música clásica. Era cumbia, alegre, ruidosa, viva. «Gracias», dijo Roberto. «Vaya con Dios, patrón. Lo va a necesitar», dijo el anciano, y se alejó cojeando. Roberto respiró hondo. Apagó el motor. El silencio del motor de lujo fue reemplazado instantáneamente por el sonido del barrio. Ladridos, risas lejanas, el claxon de un autobús, televisores encendidos. Salió del auto. Sintió las miradas de los vecinos clavadas en su espalda, pero ya no le importaba. Tenía una misión. Cruzó la calle, esquivando un charco de agua sucia, y se paró frente a la puerta abierta del número 45. Lo que vio dentro lo detuvo en seco. No era solo una casa. Parecía un comedor comunitario improvisado. Había mesas de plástico plegables, y varios niños del vecindario estaban sentados comiendo sándwiches y tomando jugo. Y en el centro de todo, sirviendo los vasos con una jarra de plástico naranja, estaba Lupita. Ya no llevaba el uniforme. Llevaba unos jeans gastados y una camiseta que decía, «La vida es un carnaval». Se veía cansada, con ojeras marcadas, pero sonreía mientras le limpiaba la boca a una niña pequeña. «Cómetelo todo, Sarita, que necesitas fuerza para crecer», decía Lupita con dulzura. Roberto se sintió minúsculo. Él había pensado que ella estaría en su casa llorando por el despido, devastada por haber perdido el sueldo de un millonario. Pero ella estaba allí, dando lo poco que tenía a otros. Su riqueza no estaba en su cuenta bancaria, estaba en su capacidad de dar. Roberto tocó la puerta metálica con los nudillos. El sonido metálico hizo que la música pareciera detenerse. Lupita levantó la vista. La jarra naranja casi se le cae de las manos. El silencio se apoderó de la pequeña sala. Los niños dejaron de comer y miraron al hombre extraño de traje caro que parecía un alienígena en su mundo. «Don Roberto», susurró ella. No hubo odio en su voz, solo una sorpresa inmensa y una guardia que se levantó de inmediato. Enderezó la espalda y dejó la jarra en la mesa. Se limpió las manos en el pantalón y caminó hacia la puerta, bloqueando la entrada con su cuerpo, protegiendo a los niños detrás de ella. «¿Qué hace aquí?»,
¿Vino a ver si me robé algo? Porque si es así, puede revisar mi bolsa. Está ahí mismo. No, dijo Roberto, y su voz se quebró. Tuvo que carraspear para recuperar el habla. No vine a eso. Entonces, ¿a qué vino? Lupita cruzó los brazos. Era una leona defendiendo su territorio. Aquí no hay nada que usted quiera comprar. Y no aceptamos caridad de gente que nos mira por encima del hombro. Vine a hablar, por favor. Lupita lo miró a los ojos. Buscó la arrogancia de esa tarde, pero solo encontró desesperación. Suspiró y miró a una mujer mayor que estaba en la cocina. Tía, encárguese de los niños un momento. Tengo que atender a una visita. Lupita salió a la acera y cerró la puerta tras de sí, dejando la música y la luz adentro. Quedaron solos en la calle oscura, bajo la luz parpadeante de un farol. La jornada de transformación. Tiene 2 minutos, señor Castillo, dijo Lupita secamente. Mi tiempo es valioso, aunque usted crea que no vale nada. Roberto metió la mano en su saco. Lupita se tensó, pero él solo sacó el cuaderno azul arrugado. Leí esto, dijo Roberto, mostrándole el cuaderno como si fuera una bandera blanca. Y vi el video. La expresión dura de Lupita se suavizó por un instante, transformándose en una mezcla de orgullo y tristeza. Entonces ya lo sabe. Su hijo no es un mueble. Es un guerrero. Lo sé. Ahora lo sé. Roberto bajó la cabeza. Fui un ciego. Un estúpido y un ciego. Lupita, vengo a pedirle que vuelva. Lupita soltó una risa amarga y negó con la cabeza, mirando hacia el suelo. Ay, don Roberto. Usted cree que todo se arregla chasqueando los dedos. Me humilló. Me trató como a una delincuente frente a su madre y frente a Julián. Me echó como a un perro. ¿Y ahora quiere que vuelva porque vio un video? Le pagaré el doble, soltó Roberto, recurriendo a su viejo instinto. No, el triple. Le daré un contrato fijo, seguro médico, lo que usted pida. Ponga la cifra. Lupita levantó la vista, y sus ojos brillaron con una dignidad que valía más que toda la fortuna de Roberto. ¿Ve? Ese es su problema. Usted sigue creyendo que esto es por dinero. Yo necesito el trabajo, claro que sí. Tengo bocas que alimentar. Pero no voy a volver a una casa donde se me trata como basura. Mi dignidad no tiene precio, señor, y mi alegría no se vende por horas. No es por mí, gritó Roberto, desesperado, dando un paso hacia ella. Los niños dentro de la casa se asomaron por la ventana. Es por Julián. Él se puso histérico cuando usted se fue. Me gritó. Me dijo que me odiaba. Tiene derecho a estar enojado, dijo Lupita con calma. Le quitaron lo único que lo hacía sentir vivo. Por eso estoy aquí. Roberto sintió que las lágrimas le picaban en los ojos de nuevo. Se olvidó del traje. Se olvidó de los vecinos mirando. Se derrumbó emocionalmente. No sé qué hacer, Lupita. Tengo millones en el banco. Dirijo empresas con miles de empleados, pero no sé cómo ser padre de mi propio hijo. Lo miro y solo veo mi culpa. Usted logró en 5 días lo que yo no pude en 2 años. Él la necesita. Yo la necesito. Roberto hizo algo impensable. Dobló las rodillas. Allí, en la acera sucia, frente a la casa descascarada, el millonario Roberto Castillo se arrodilló ante la niñera. Lupita retrocedió un paso, asombrada. Se llevó las manos a la boca. Señor, levántese, por favor. No haga eso. No me levantaré hasta que me escuche, dijo Roberto con la voz ahogada. Soy un hombre pobre, Lupita. Tengo una casa grande llena de gente fría. Mi madre es un bloque de hielo, y yo me estoy convirtiendo en ella. Julián se está muriendo de tristeza y yo soy el culpable. Ayúdeme a salvarlo. No le ofrezco dinero, le ofrezco mi rendición. Lupita miró al hombre arrodillado. Vio más allá del traje caro. Vio a un padre aterrorizado. Su corazón, que era incapaz de guardar rencor por mucho tiempo, se ablandó. Se acercó a él y, rompiendo todas las barreras sociales, lo tomó de los brazos y lo obligó a levantarse. Levántese, don Roberto. Los hombres solo se arrodillan ante Dios, dijo ella con firmeza, pero con voz suave. Y límpiese esas rodillas,
que ese pantalón se ve muy caro para echarlo a perder. Roberto se puso de pie, sacudiéndose el polvo, mirándola con esperanza. ¿Volverá? Lupita se quedó pensando un momento. Miró hacia su casa, donde sonaba la cumbia, y luego miró a Roberto a los ojos. «Volveré», dijo Lupita, y Roberto sintió que le volvía el alma al cuerpo. Pero con una condición. Y no es de dinero. Lo que sea. Lo juro. Las reglas cambian. En esa casa, a partir de ahora, manda la alegría. Si yo pongo música, nadie la apaga. Si Julián quiere reír, se ríe. Y su madre, la doña Elvira. Ella no se mete en mi terapia. Si ella me insulta una vez más, me voy y no vuelvo nunca. ¿Trato hecho? Trato hecho, dijo Roberto sin dudarlo. Yo mismo me encargaré de mi madre. Hay una cosa más, agregó Lupita, levantando un dedo con una sonrisa traviesa que iluminó su rostro cansado. Usted también entra en la terapia. ¿Yo? Roberto parpadeó, confundido. ¿Sí? Usted. Julián no necesita un padre que pague facturas. Necesita un padre que baile. Usted está tan tullido del corazón como él de las piernas. Así que, si vuelvo, usted va a tener que aprender a soltarse la corbata y hacer el ridículo. Porque el ridículo cura, don Roberto. Roberto pensó en su imagen, en su seriedad, en lo que diría la sociedad. Y luego pensó en la sonrisa de Julián en el video. No sé bailar, admitió Roberto con una honestidad brutal. No se preocupe. Lupita le dio una palmada en el hombro, un gesto de camaradería que selló el pacto. Yo le enseño. Tengo 2 pies izquierdos, pero mucho ritmo. Vamos, suba a ese carro espacial suyo. Tenemos un niño que descongelar. Roberto asintió. Por primera vez en años, sonrió. No fue una sonrisa de negocios. Fue una sonrisa tímida, humana. Abrió la puerta del auto para ella, pero Lupita negó con la cabeza y abrió la puerta trasera para meter su bolsa. Luego se sentó en el asiento del copiloto como una igual. «Vámonos, chofer», bromeó ella. «Que la noche es joven y la abuela Elvira nos va a querer matar cuando nos vea llegar juntos». El motor rugió de nuevo, pero esta vez el sonido no parecía arrogante. Parecía el rugido de una batalla que estaba a punto de comenzar. Roberto giró el volante y el auto salió del barrio pobre, llevando consigo la riqueza más grande que jamás había entrado en la mansión Castillo. La esperanza. Mientras conducía de regreso, Roberto miró de reojo a Lupita, que ya estaba tarareando una canción bajito, golpeando el tablero del auto con los dedos. Sabía que la guerra en casa apenas comenzaba. Doña Elvira no cedería fácilmente, pero Roberto ya no tenía miedo. Tenía un cuaderno azul en el bolsillo y una aliada con guantes invisibles de boxeo a su lado. La verdadera transformación no era que Julián caminara. La verdadera transformación era que Roberto estaba aprendiendo a caminar hacia su hijo. La guerra en casa. El motor del automóvil de lujo se apagó frente a la mansión Castillo, pero esta vez el silencio no era el mismo. Había una electricidad en el aire, una tensión que precedía a la tormenta. Roberto bajó del auto y, en un gesto que rompió años de protocolo, corrió al otro lado para abrirle la puerta a Lupita. Ella lo miró con una ceja levantada, una mezcla de diversión y respeto, y bajó con su bolsa de lona al hombro como si portara un escudo de batalla. «¿Está listo, don Roberto?», preguntó ella en susurros mientras caminaban hacia la entrada monumental. «Porque ahí dentro hay un dragón esperando». «Estoy listo», respondió Roberto ajustándose el saco, no por vanidad, sino como quien se ajusta una armadura. «Vamos por mi hijo». Roberto abrió la puerta principal. Entraron juntos. El vestíbulo estaba iluminado por la inmensa lámpara de araña de cristal, y justo debajo de ella, de pie como una estatua de hielo, estaba doña Elvira. Tenía los brazos cruzados y el pie derecho golpeando el suelo con impaciencia. Su mirada viajó de Roberto a Lupita, y sus ojos se abrieron con una incredulidad que rápidamente mutó en furia pura. ¿Qué significa esto? La voz de Elvira resonó en la acústica perfecta del recibidor. Te vas como un loco en medio de la noche y regresas... ¿Con ella? ¿Con la mujer que insultó a esta familia? Roberto no se detuvo. Siguió caminando hacia las escaleras, con Lupita a su lado. Lupita no es
Esa mujer, madre, es la terapeuta de Julián, y acaba de ser recontratada. Elvira dio un paso rápido para bloquearles el camino a la escalera. Su rostro, habitualmente pálido, tenía manchas rojas de indignación. «¡Sobre mi cadáver!», gritó perdiendo la compostura. «No voy a permitir que esta sirvienta vulgar vuelva a poner un pie cerca de mi nieto. Roberto, has perdido la razón. ¿Te ha embrujado? ¿Te das cuenta de lo que dirán nuestras amistades si se enteran de que metiste de nuevo a la callejera que echamos por incompetente?» Lupita apretó la correa de su bolsa, mordiéndose la lengua. Había prometido no pelear, dejar que Roberto librara esa batalla. Miró al hombre a su lado, esperando. Roberto se detuvo. Miró a su madre desde su altura, pero esta vez no se sintió como el niño pequeño que ella siempre había dominado. Se sintió como el padre de Julián. «Me importa un bledo lo que digan tus amistades, madre», dijo Roberto con una voz tranquila, pero tan firme que Elvira retrocedió un paso sorprendida. «Durante 2 años he seguido tus reglas. Silencio, decoro, enfermeras caras que trataban a mi hijo como un expediente médico. Y durante 2 años, Julián se ha estado apagando. Hoy, esta mujer hizo que mi hijo se pusiera de pie». «Eso es imposible», espetó Elvira. «Los médicos dijeron». «Vi el video, madre», rugió Roberto, y su grito hizo vibrar los cristales. «Lo vi. Julián se puso de pie porque estaba feliz. Y en esta casa, a partir de hoy, la felicidad es la única norma. Así que tienes 2 opciones. Te apartas y nos dejas subir a salvar a mi hijo. O te vas a tu habitación y te quedas ahí hasta que aprendas que el amor no necesita modales de mesa». Elvira se quedó boquiabierta. Nunca, jamás en 40 años, su hijo le había hablado así. El shock fue tal que se quedó paralizada, incapaz de articular una respuesta. Roberto aprovechó el momento, tomó suavemente a Lupita del codo y pasaron junto a la anciana, dejándola sola y derrotada en el vasto vestíbulo de mármol. Subieron las escaleras rápido. El corazón de Roberto latía con fuerza. Al llegar al pasillo de la 2ª planta, el sonido de la estática de la televisión seguía saliendo de la habitación de Julián. Era un sonido de aislamiento total. Roberto llegó a la puerta. Estaba abierta, tal como la había dejado. Entró despacio. Julián seguía en el suelo. No se había movido. Estaba hecho un ovillo sobre la alfombra, de espaldas a la puerta, abrazando una almohada. La televisión iluminaba la habitación con un parpadeo gris y triste. «Julián», llamó Roberto suavemente. El niño no se movió. «Vete», murmuró Julián con la voz ronca de tanto llorar. «Quiero estar solo. Vete con la abuela». «No vine solo, campeón», dijo Roberto, y su voz tembló de emoción. «Te traje algo, o mejor dicho, a alguien». Lupita entró en la habitación. No esperó permiso. Caminó directamente hacia el televisor y lo apagó. El silencio regresó, pero solo por un segundo. Bueno», exclamó Lupita con su voz potente y alegre, dando una palmada sonora. «¿Qué es este desorden, don Julián? Así recibimos a las visitas. Yo pensando que íbamos a tener fiesta, y usted aquí tirado como trapo viejo». Julián se tensó. Giró la cabeza lentamente, como si no pudiera creer lo que oían sus oídos. Vio las zapatillas de goma. Vio los jeans desgastados. Subió la mirada y vio la sonrisa de Lupita. Esa sonrisa que iluminaba todo. «¿Lupita?», preguntó el niño, con un hilo de voz, como si temiera que fuera una alucinación. «La misma que viste y calza, mi rey. Y traje refuerzos». Julián se incorporó sobre sus codos, con los ojos llenos de lágrimas nuevas, pero estas eran de incredulidad. Miró a su padre. Roberto estaba de pie junto a ella, no con su habitual postura rígida, sino con los hombros relajados y una mirada de arrepentimiento y amor infinito. «Perdóname, hijo», dijo Roberto, arrodillándose en la alfombra junto a él, sin importarle arrugar el traje de $3,000. «Me equivoqué. Fui un tonto. Ella se queda, y nadie nunca más la va a echar. Te lo prometo». Julián miró a su padre, luego a Lupita, y soltó un sollozo que se transformó en una risa nerviosa.
Se lanzó hacia adelante y abrazó a Roberto por el cuello. Roberto cerró los ojos y apretó a su hijo contra su pecho, sintiendo el pequeño cuerpo temblar. Fue el primer abrazo real en años, no un abrazo de saludo, sino un abrazo de rescate. Lupita los miraba, con los ojos brillantes, asintiendo. «Muy bonito, mucho amor y mucho moco», dijo Lupita, rompiendo el momento sentimental a propósito, para no ponerse a llorar ella también. «Pero aquí tenemos un trato, don Roberto. ¿Se acuerda de la condición?» Roberto abrió los ojos y miró a la niñera sobre el hombro de su hijo. Sintió un sudor frío. «Me acuerdo», dijo Roberto. Julián se separó un poco, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, confundido. «¿Qué condición?», preguntó el niño. Lupita sonrió con malicia y sacó de su bolsa un pequeño altavoz portátil de colores brillantes. «Tu papá dice que quiere entrar al equipo, Julián. Pero le dije que para estar en este equipo hay que pasar la prueba de iniciación». Roberto se puso de pie, ayudando a Julián a subir a su cama. El millonario suspiró, miró su reloj de oro, se lo quitó y lo puso sobre la mesa de noche. Luego, comenzó a desabotonarse el saco. La danza de la redención. La habitación, antes un mausoleo de tristeza, se transformó en una pista de baile improvisada. Lupita conectó su teléfono al altavoz. «Muy bien, don Roberto», dijo ella, adoptando una postura de instructora militar, pero con una sonrisa traviesa. «Nada de vals, nada de ópera aburrida. Aquí se baila para sacudir el miedo. ¿Está listo?» «No», admitió Roberto, sintiéndose ridículo. Se había quitado el saco y la corbata, y se había arremangado la camisa blanca inmaculada. Se sentía desnudo sin su armadura corporativa. «Pero hazlo». Lupita presionó play. Una explosión de merengue dominicano llenó la habitación. El ritmo era frenético, rápido, imposible de ignorar. «¡Venga!», gritó Lupita, empezando a mover las caderas y los pies con una agilidad sorprendente. «¡1, 2! ¡1, 2! ¡Mueva esos pies, patrón, que parecen de plomo!». Roberto intentó imitarla. Fue un desastre. Sus movimientos eran rígidos, torpes, como un robot mal programado intentando bailar salsa. Movía los hombros a destiempo y sus pies se enredaban. Parecía un flamenco con artritis. Desde la cama, Julián abrió los ojos como platos. Al principio, estaba en shock. Su padre, el hombre que nunca se reía, el hombre que caminaba como si tuviera una vara en la espalda, estaba allí, dando saltitos descoordinados y sacudiendo las manos como si espantara moscas. Y entonces, sucedió. Julián soltó una carcajada. No fue una risita tímida. Fue una carcajada sonora, profunda, que le nació desde el estómago. Se agarró la barriga, riendo tan fuerte que casi se queda sin aire. «¡Papá, pareces un pato!», gritó Julián entre risas. Roberto, jadeando y sudando, se detuvo un segundo, miró a su hijo riendo y sintió que el corazón le explotaba de alegría. La vergüenza desapareció. Si hacer el ridículo lograba ese sonido, él sería el payaso más grande del mundo por el resto de su vida. «Ah, sí», jadeó Roberto, con una sonrisa desafiante. «¿Un pato? Pues ahora vas a ver al pato bailarín». Roberto se acercó a la cama, tomó las manos de Julián y comenzó a moverlas al ritmo de la música, haciendo muecas exageradas, guiñando ojos, moviendo la cabeza de un lado a otro. Lupita se unió a ellos, tomando la silla de ruedas vacía y bailando con ella, girando alrededor de padre e hijo. «Eso es. Sienta la música», animaba Lupita. «El cuerpo se cura si el alma se mueve». Roberto agarró a Julián en brazos. Era algo que no hacía porque los médicos decían que había que cuidar la postura. Pero en ese momento, lo levantó de la cama con cuidado pero con firmeza. Se lo pegó al pecho y comenzó a girar con él. Julián no tuvo miedo. Echó la cabeza hacia atrás, gritando de euforia mientras su padre daba vueltas por la habitación al ritmo del merengue. «Más rápido, papá, más rápido». Roberto giraba y giraba. Se mareaba, sudaba. Le faltaba el aire, pero nunca se había sentido tan fuerte. Sentía los bracitos de Julián aferrados a su cuello, sentía la vida de su hijo latiendo contra la suya.
En la puerta, una sombra observaba. Doña Elvira había subido, atraída por el escándalo. Se quedó en el umbral, mirando la escena con horror. Vio a su hijo, el distinguido empresario, sudado y despeinado, cargando al niño como si fuera un trofeo, mientras la niñera aplaudía y gritaba: «¡Esa es la actitud!». Elvira abrió la boca para decir algo, para detener esa locura, para imponer orden. Pero entonces vio la cara de Julián. Vio la luz. Vio la felicidad pura que emanaba del niño. Y por primera vez, la anciana sintió una duda. Una grieta en su armadura de hielo. Cerró la boca, dio media vuelta y se retiró a su habitación en silencio, incapaz de luchar contra tanta energía vital. Dentro del cuarto, la canción terminó. Roberto se dejó caer en la alfombra, con Julián todavía en sus brazos, ambos jadeando, ambos riendo. «¿Lo hice bien?», preguntó Roberto tratando de recuperar el aliento. «Lo hiciste fatal, papá», dijo Julián acariciando la cara de su padre. «Pero fue lo mejor del mundo». Lupita se acercó a ellos, con las manos en la cintura, mirándolos con ternura maternal. «Bueno, para hacer la primera clase, le doy un 5 sobre 10, don Roberto. Le falta tumbao, pero tiene corazón. Eso es lo que cuenta». Roberto miró a Lupita desde el suelo. Sus ojos se encontraron. Ya no había jefe y empleada. Había dos cómplices. Dos guerreros unidos por una misma causa. «Gracias», le susurró Roberto, y en esa palabra iba toda su fortuna. «No me dé las gracias todavía», dijo Lupita guiñando un ojo. «Esto es solo el calentamiento. Mañana empezamos el entrenamiento duro. Porque tenemos una meta, ¿verdad, Julián?». Julián asintió con una determinación nueva en sus ojos. Miró sus piernas inútiles y luego miró a su padre. «Papá», dijo el niño, poniéndose serio de repente, «quiero intentarlo». «¿Intentar qué, hijo?». «Lo que hice ayer con Lupita. Quiero pararme contigo». El aire en la habitación cambió. La música se había ido, pero la magia seguía ahí. Roberto sintió un nudo en la garganta. Miró a Lupita. Ella asintió levemente, dándole permiso, dándole confianza. Roberto se puso de pie y se acomodó frente a su hijo, que estaba sentado en el borde de la cama. «Estoy aquí, Julián. No te voy a soltar. Nunca más te voy a soltar». Roberto extendió sus manos. Julián las tomó. Sus manos pequeñas apretaron con fuerza los dedos grandes y callosos de su padre. «A la 1», susurró Julián. «A las 2», siguió Roberto, con el alma en un hilo. «Y a las 3», dijo Lupita con fuerza. Julián apretó los dientes. Sus brazos temblaron. Roberto sintió la tensión, el esfuerzo titánico que hacía el pequeño cuerpo. Vio cómo las piernas de su hijo, esas piernas que habían sido un símbolo de tragedia, buscaban el suelo, buscaban raíces. Y entonces Julián se levantó. Se sostuvo sobre sus pies, apoyado en las manos de su padre. Roberto sintió el peso de su hijo, un peso maravilloso, real. Estaban cara a cara, a una altura nueva. Julián lo miraba directo a los ojos, de pie. Duró 5 segundos, 5 segundos eternos. Luego las piernas de Julián cedieron y Roberto lo atrapó suavemente, volviéndolo a sentar en la cama. Pero ya estaba hecho. «Lo hiciste», susurró Roberto, llorando abiertamente. «Lo hiciste, hijo». «Lo hicimos», corrigió Julián, sonriendo cansado pero victorioso. Lupita se secó una lágrima discreta con el dorso de la mano y aplaudió suavemente. «Bueno equipo», dijo ella con voz quebrada. «Descanso por hoy. Pero prepárense, porque el baile de fin de año es en un mes, y ese día, don Roberto, no va a ser usted quien cargue a Julián. Ese día, Julián va a entrar caminando». La promesa quedó flotando en el aire. No era una promesa médica, era una promesa de amor. Y Roberto, mirando a su hijo y a la mujer que había traído la vida de vuelta a su hogar, supo que harían hasta lo imposible para cumplirla. El clímax emocional, la fiesta de las máscaras. Un mes después, la mansión Castillo brillaba, pero no con luz propia, sino con el reflejo frío de los diamantes y las copas de cristal.
Era el cumpleaños número 9 de Julián. Doña Elvira había ganado la batalla logística. El salón principal estaba repleto de la alta sociedad. Hombres de negocios con trajes oscuros hablaban de inversiones en voz baja, y mujeres con vestidos de diseñador sostenían copas de champán con aburrimiento, apenas mirando al cumpleañero. Julián estaba en el centro de todo, pero se sentía invisible. Vestido con un pequeño smoking hecho a medida que le apretaba el cuello, sentado en su silla de ruedas nueva, más discreta, menos hospitalaria, según su abuela. Parecía un muñeco de exhibición. Tenía las manos sobre el regazo, quietas. Su sonrisa era una línea recta y tensa. «Endereza la espalda, Julián», le susurró doña Elvira al oído, inclinándose con una falsa sonrisa para que los invitados no notaran su severidad. «Y deja de mirar hacia la cocina. Esa mujer no va a salir. Hoy es un evento de categoría». Roberto observaba la escena desde una esquina. Sentía náuseas. Veía a su hijo rodeado de extraños que le regalaban sobres con dinero o juguetes educativos caros, sin siquiera agacharse a saludarlo. Veía la obra maestra de su madre, una fiesta perfecta donde la única ausencia era la felicidad. Buscó con la mirada. Lupita no estaba. Elvira le había prohibido terminantemente aparecer en el salón principal durante el evento. «Te quedarás en la cocina ayudando al servicio», le había dicho la anciana. «No quiero tus guantes amarillos ni tus bailes vulgares arruinando la reputación de mi nieto». Roberto apretó el puño. Sintió el cuaderno azul en el bolsillo interior de su saco, pegado a su pecho como un amuleto. Recordó las últimas semanas, las noches de risas, los ejercicios disfrazados de juegos, el sudor, el esfuerzo titánico de Julián intentando mover un dedo del pie, luego el tobillo. El progreso había sido lento, doloroso, pero real. Pero hoy, en esta atmósfera de hielo, todo ese calor parecía haberse evaporado. Un cuarteto de cuerdas comenzó a tocar una melodía clásica, suave y soporífera. Elvira aplaudió delicadamente. «Atención todos», anunció Elvira tomando una copa y golpeándola suavemente con una cucharilla. «Vamos a cantar el feliz cumpleaños a nuestro querido Julián. Por favor, mantengamos el tono moderado». Los invitados comenzaron a murmurar la canción, sin ganas, como si fuera un trámite burocrático. «Cumpleaños feliz, te deseamos a ti». Sonaba a canto fúnebre. Julián bajó la cabeza. Una lágrima solitaria cayó sobre la solapa de seda de su smoking. Roberto no pudo más. El sonido de esa tristeza silenciosa de su hijo rompió la última cadena de obediencia que lo ataba a las normas de su madre. «¡Basta!». El grito de Roberto fue tan fuerte que el violinista desafinó y se detuvo en seco. El silencio cayó sobre la sala. 50 cabezas se giraron hacia él. Doña Elvira palideció, con la copa a medio camino de sus labios. «Roberto, ¿qué haces? Estás asustando a los empezó a decir ella. Pero Roberto no la miró. Caminó con zancadas largas hacia el centro de la sala, hacia su hijo. Se agachó frente a Julián y le quitó el corbatín que lo asfixiaba. «¿Te estás divirtiendo, campeón?», preguntó Roberto en voz alta para que todos lo oyeran. Julián negó con la cabeza, con los ojos llenos de miedo y esperanza. «Es aburrido, papá. Quiero irme a dormir». «No», dijo Roberto, poniéndose de pie y girándose hacia la multitud estirada. «Nadie se va a dormir. Esto es una fiesta de cumpleaños, no un velorio. Y en esta casa, el cumpleaños de mi hijo se celebra como él quiere, no como dicta el protocolo». Roberto caminó hacia el sistema de audio, donde un técnico controlaba la música ambiental. Empujó suavemente al hombre a un lado. Sacó su propio teléfono, el mismo que Lupita había llenado de listas de reproducción con nombres como «Energía pura» y «Mueve el esqueleto». «Madre», dijo Roberto mirando a Elvira a los ojos a través de la sala. «Dijiste que esa mujer no saldría de la cocina porque era vulgar. Pues te tengo noticias. La vulgaridad es tener millones y no saber sonreír». Roberto presionó un botón en su teléfono y luego gritó hacia la puerta de servicio. «Lupita, entra ahora mismo». La puerta de la cocina se abrió de golpe. Lupita apareció,
pero no llevaba el uniforme de servicio. Llevaba un vestido sencillo de color rojo brillante que había cosido ella misma, y en las manos no traía bandejas, sino unas maracas. «¡A la orden, capitán!», gritó ella, entrando al salón con una energía que hizo retroceder a dos señoras enjolladas. Roberto subió el volumen al máximo. No fue música clásica. Fue una salsa explosiva, vibrante, llena de trompetas y percusión que hizo temblar las lámparas de araña. «Ánimo, que la vida es una sola», tronó la música. La reacción fue inmediata. El horror en los rostros de los invitados era cómico. Doña Elvira se llevó una mano al pecho, boqueando como un pez fuera del agua. «¡Sáquenla! ¡Seguridad!», chilló Elvira, pero su voz fue tragada por el ritmo. Roberto corrió hacia la silla de Julián, no para llevárselo, sino para girarlo. «¡Vamos, Julián! ¡Es tu fiesta!», gritó Roberto empezando a bailar. Ya no era el baile torpe de la primera vez. Semanas de práctica con Lupita le habían dado soltura. Se movía con libertad, riéndose, ignorando las miradas de juicio. Lupita llegó al centro de la pista improvisada. Agarró las manos de Julián y lo hizo girar en su silla. «¡Dale, mi rey! ¡Que se note quién manda aquí!», gritó ella. Julián, contagiado por la electricidad del momento, olvidó el miedo. Olvidó a la gente rica. Solo vio a su papá y a su amiga. Empezó a mover los brazos, a golpear el aire, a reír a carcajadas. «¡Eso!», animaba Roberto, desabotonándose el saco y tirándolo al suelo, sobre una alfombra persa. «Bailemos todos». Algunos invitados, los más jóvenes o los que estaban hartos de tanta rigidez, empezaron a mover los pies tímidamente. La energía era contagiosa. Era imposible no sentirla. Era vida pura luchando contra la muerte emocional. Doña Elvira intentó cruzar la pista para detener la música, pero Roberto se interpuso en su camino. No con violencia, sino bailando. Le bloqueó el paso con un giro, riendo. «Únete o apartate, madre», le dijo Roberto al oído, con una voz que no admitía réplica. «Pero no vas a detener esto. Hoy mi hijo es feliz. Y si no te gusta, ahí está la puerta». Elvira se quedó paralizada, viendo cómo su imperio de control se desmoronaba ante el poder de una canción de salsa. El milagro, un paso hacia la libertad. La canción llegó a su punto más alto. Las trompetas sonaban frenéticas. El ritmo era un latido acelerado que golpeaba el pecho de todos los presentes. Julián estaba en éxtasis. La adrenalina corría por sus venas como fuego líquido. Miraba a su padre saltando. Miraba a Lupita girando con su vestido rojo que parecía una llamarada. Sentía una presión en el pecho, una necesidad imperiosa, salvaje, de ser parte de eso, no desde la silla, sino desde la altura de ellos. Durante el último mes, en el secreto de su habitación, había logrado ponerse de pie sujetándose de la cama. Había logrado dar un paso arrastrando los pies. Pero siempre caía. Siempre le faltaba fuerza. Pero hoy no era un día normal. Hoy había magia en el aire. Julián clavó las manos en los reposabrazos de su silla. Sus nudillos se pusieron blancos. «¡Papá!», gritó, pero la música era muy fuerte. Nadie lo escuchó. Roberto y Lupita estaban bailando alrededor de él, creando un círculo de protección y alegría. Julián cerró los ojos. Visualizó sus piernas. Recordó lo que Lupita le decía siempre. «Tus piernas no están muertas, están dormidas. Despiértalas con el corazón, no con la cabeza». Sintió un calor subir desde sus pies. No sabía si era real o producto de la emoción, pero se aferró a él. Apretó los dientes. Gruñó. «¡Ya!», gritó Julián con todas sus fuerzas. Con un impulso que desafiaba todos los diagnósticos médicos, Julián empujó su cuerpo hacia arriba. La silla de ruedas rodó unos centímetros hacia atrás por el impulso. Roberto, que estaba dando una vuelta, vio el movimiento por el rabillo del ojo. Se detuvo en seco. Lupita también se congeló, con las maracas en el aire. El salón entero contuvo la respiración. La música seguía sonando, pero parecía lejana, amortiguada por el latido ensordecedor de la realidad. Julián estaba de pie, solo, sin la cama, sin las manos de su padre. Temblaba violentamente.
Sus piernas, delgadas bajo el pantalón del smoking, parecían de papel, a punto de doblarse. Pero estaban rectas. Su rostro estaba rojo por el esfuerzo, bañado en sudor. «Julián», susurró Roberto, dando un paso adelante instintivamente para atraparlo. «No», gritó Julián, levantando una mano para detenerlo. Su voz era un rugido pequeño. «Yo puedo». Doña Elvira se llevó las manos a la boca, sus ojos desorbitados. La copa de champán se le resbaló de los dedos y se estrelló contra el suelo, pero nadie miró el desastre. Todos miraban al niño. Julián miró a su padre, que estaba a 2 metros de distancia. 2 metros que parecían un abismo. 2 metros que parecían el océano entero. «Ven a bailar conmigo, papá», dijo Julián, con la voz quebrada por el esfuerzo físico supremo. El niño levantó el pie derecho. Lo arrastró. Fue un movimiento torpe, espasmódico. El zapato rozó la alfombra. 1. Apoyó el peso. La rodilla se le dobló, pero la enderezó con una fuerza de voluntad que hizo llorar a una de las mujeres ricas de la primera fila. Roberto extendió los brazos, llorando, esperando. Julián levantó el pie izquierdo. 2. El silencio emocional en la sala era absoluto. Era un momento sagrado. Julián dio un tercer paso. Pero la física tenía sus límites. Sus músculos, agotados por la explosión de energía, fallaron. Sus rodillas cedieron. «Te tengo», gritó Roberto. Se lanzó hacia adelante y atrapó a su hijo justo antes de que tocara el suelo. Pero no fue una caída de derrota. Roberto cayó de rodillas abrazando a Julián, y Julián se aferró al cuello de su padre, no llorando de dolor, sino riendo. Riendo histéricamente, triunfalmente. «¡Caminé! ¡Papá! ¡Caminé!», gritaba el niño contra el hombro de Roberto. «¡Caminaste! ¡Lo vi! ¡Todos lo vieron!», sollozó Roberto, besando la cabeza sudada de su hijo, meciéndolo. «¡Eres un gigante, hijo! ¡Eres un gigante!». Lupita se arrojó al suelo con ellos, abrazándolos a los dos, formando una montaña humana de amor en medio del salón elegante. «¡Eso es! ¡Ese es mi campeón!», lloraba Lupita, sin importarle el maquillaje corrido. Les dije que el príncipe despertaría. Entonces, sucedió algo inesperado. Uno de los hombres de negocios, un socio frío y calculador de Roberto, comenzó a aplaudir. Lento al principio, luego más rápido. Luego otro invitado se unió. Y otro. En segundos, el salón estalló en una ovación atronadora. No eran aplausos de cortesía, eran aplausos reales, emocionados. La gente rica, la gente fría, había sido tocada por el fuego. Algunos se limpiaban las lágrimas. La humanidad había roto la carcasa de la etiqueta. Roberto se levantó, cargando a Julián en sus brazos. El niño levantó los brazos en señal de victoria, como un boxeador que acaba de ganar el título mundial. Roberto buscó a su madre entre la multitud. Doña Elvira estaba sola, apartada, apoyada contra una columna. Estaba pálida, temblando. Miraba a su nieto con una expresión indescifrable. Ya no había furia. Había asombro. Había una derrota absoluta de sus creencias. Todo lo que ella pensaba que era correcto, el silencio, la quietud, la ocultación, había sido destruido por 3 pasos vacilantes y un amor ruidoso. Roberto la miró y no dijo nada. No hacía falta. El juicio había sido dictado por la vida misma. Se giró hacia Lupita, le tendió la mano libre y la atrajo hacia ellos, poniéndola a su lado, al mismo nivel, frente a todos. «Que siga la música», ordenó Roberto con una sonrisa radiante. Y la fiesta, la verdadera fiesta, comenzó. Julián, desde los brazos de su padre, bailaba con el alma, sabiendo que sus piernas ya no eran una prisión, sino un par de alas que apenas comenzaban a abrirse. La resolución final y epílogo. Escena 1. El adiós a la vieja vida. El último invitado se marchó cerca de la medianoche. El salón, antes inmaculado, era ahora un hermoso desastre. Había confeti en la alfombra persa, copas olvidadas en las mesas y, lo más importante, una energía residual que hacía vibrar el aire. Ya no olía a cera de muebles y flores muertas.
Olía a vida. Roberto cerró la puerta principal y soltó un suspiro largo, pero no de cansancio, sino de alivio. Se sentía ligero, como si se hubiera quitado un traje de plomo que llevó puesto durante años. Se aflojó la camisa, ahora arrugada y manchada de sudor, y se giró hacia la escalera. Allí, bajando los escalones con una lentitud teatral, estaba doña Elvira. No llevaba su bata de dormir. Llevaba un traje de viaje impecable, de color gris acero, y un sombrero a juego. Detrás de ella, el chofer nocturno bajaba 2 maletas de cuero grandes. El silencio que se instaló entre madre e hijo no fue incómodo, fue definitivo. ¿Te vas?, preguntó Roberto. No hubo sorpresa en su voz, solo una aceptación tranquila. Doña Elvira se detuvo en el último escalón. Se puso los guantes de piel con movimientos secos y precisos. «No puedo quedarme aquí, Roberto», dijo ella, mirando el salón con una mezcla de tristeza y desdén. «Esta casa se ha convertido en algo que no reconozco. Gritos, música salvaje, emociones desbordadas. Has roto todas las reglas que mantienen a una familia decente en su lugar». «No, madre», respondió Roberto, caminando hasta quedar frente a ella. «He roto las reglas que nos mantenían muertos en vida. Mira a tu alrededor. ¿No lo sientes? Por primera vez en años, esta casa es un hogar. Un hogar necesita orden», replicó Elvira, levantando la barbilla. «Lo que vi hoy fue un circo». «Sí, el niño caminó. Fue impresionante. Pero el costo ha sido la dignidad de este apellido. Te has rebajado, Roberto. Te has convertido en uno de ellos, bailando como un plebeyo, sudando, abrazando a la servidumbre». Roberto sonrió. Fue una sonrisa triste, pero llena de paz. «Tienes razón. Me convertí en uno de ellos. Me convertí en un padre. Y si el precio de ver a mi hijo caminar es perder mi dignidad ante tus ojos, entonces lo pagaría 1000 veces». Elvira apretó los labios. Sabía que había perdido. Su control, su arma más poderosa, se había evaporado ante el calor de la alegría de Julián. «Me voy a la casa de campo», anunció ella. «Allí todavía existe el silencio. No esperes que vuelva pronto. Necesito desintoxicarme de todo este ruido». «La puerta siempre estará abierta, madre», dijo Roberto con suavidad, sin rencor. «Pero tienes que saber algo. Si vuelves, tendrás que dejar el silencio afuera. Aquí adentro vamos a seguir bailando. Y Lupita se queda. Ella es parte de la familia ahora». Elvira hizo una mueca al oír el nombre. Miró a su hijo una última vez, buscando al hombre obediente que había criado, pero solo encontró a un hombre libre. «Adiós, Roberto. Espero que no te arrepientas cuando la euforia pase y te des cuenta de que has convertido tu mansión en un mercado». La anciana salió por la puerta grande, seguida por el chofer. El sonido de sus tacones alejándose fue el último vestigio del viejo régimen. Roberto cerró la puerta tras ella. El clac de la cerradura sonó como una liberación final. Escena 2. La promesa del mañana. Roberto regresó al salón. Lupita estaba allí, sentada en el suelo junto a la silla de ruedas vacía, recogiendo los restos del confeti con las manos. Julián ya había sido llevado a su cama, agotado pero feliz, durmiendo el sueño de los justos. Al ver a Roberto entrar solo, Lupita se detuvo. «¿Se fue?», preguntó ella en voz baja. «Se fue», confirmó Roberto, sentándose en el suelo junto a ella, sin importarle el pantalón de traje. Lupita lo miró con preocupación. «Lo siento mucho, don Roberto. No quería causar una guerra con su madre. Si usted quiere que yo...». Roberto le puso un dedo sobre los labios, silenciándola suavemente. «Ni se te ocurra decirlo», susurró él. «Tú no causaste una guerra, Lupita. Tú ganaste una batalla que yo ni siquiera sabía que estaba perdiendo. Tú nos salvaste». Roberto tomó las manos de la mujer, esas manos ásperas por el trabajo duro, y las sostuvo entre las suyas, suaves y cuidadas. El contraste era evidente, pero el encaje era perfecto. «Tengo que hablar de tu contrato», dijo Roberto, poniéndose serio. Lupita suspiró, intentando retirar las manos, pero él no las soltó. «Mire, jefe,
Si es por el aumento, no hace falta. Con ver a Julián parado hoy, ya me pagaron por 10 años. No es un aumento, dijo Roberto, mirándola a los ojos con una intensidad que hizo que el corazón de Lupita se acelerara. Estás despedida. Lupita se quedó helada. Sintió un balde de agua fría. ¿Qué? Su voz se quebró. ¿Pero por qué? Si todo salió bien. Estás despedida como niñera, aclaró Roberto, y una sonrisa cálida rompió su seriedad. Porque ya no quiero que seas mi empleada. Quiero que seas mi socia, mi compañera. ¿Socia? Lupita parpadeó confundida. Yo no sé de negocios, don Roberto. Yo solo sé de gente. Exacto. Eso es lo que me falta a mí. Tengo dinero, tengo empresas, pero no sé vivir. Tú me enseñaste. Quiero que te quedes aquí, no porque te pago, sino porque te necesitamos. Julián te necesita como una madre. Y yo. Roberto tragó saliva, vulnerándose por primera vez. Yo te necesito para que no se me olvide cómo se baila. Lupita sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Miró a ese hombre que, hace un mes, le parecía un monstruo de hielo, y vio su corazón abierto. Está loco, don Roberto, rió ella, limpiándose una lágrima. Completamente loco. ¿Eso es un sí? Eso es un vamos a ver. Porque usted todavía baila muy mal, y tiene que mejorar mucho para seguirme el ritmo. Roberto soltó una carcajada, y, en un impulso, abrazó a Lupita. No fue un abrazo romántico de película, fue un abrazo de gratitud, de conexión humana profunda. Se quedaron así un momento en el suelo del salón desordenado, sintiendo que por fin las piezas del rompecabezas habían encajado. Escena 3. Epílogo, 1 año después. La pantalla se inunda de luz solar. Ya no es la luz fría y azulada del principio de la historia. Es una luz dorada, cálida, de domingo por la tarde. Estamos en el jardín trasero de la mansión Castillo. El césped, antes prohibido de pisar, tiene marcas de uso. Hay una portería de fútbol improvisada y juguetes esparcidos. No hay silencio. Hay olor a carbón y carne asada. Roberto está frente a una parrilla humeante. Ya no lleva traje. Lleva unas bermudas, una camiseta polo y un delantal que dice «El rey del merengue». Está volteando hamburguesas, riéndose mientras habla con un grupo de amigos. Una mezcla extraña de sus antiguos socios de negocios, que ahora visten ropa casual y parecen más relajados, y los vecinos del antiguo barrio de Lupita. Las dos clases sociales están mezcladas, comiendo y bebiendo, unidas por la atmósfera relajada de la casa. «Roberto, esa carne se quema», grita Lupita desde una mesa larga donde está sirviendo ensalada. Se ve radiante, con el cabello suelto y una flor en la oreja. Se mueve con la seguridad de quien es la dueña, no de la casa, sino del hogar. «Tranquila, mujer, que todo está bajo control», responde Roberto, guiñándole un ojo. De repente, se escucha un grito de júbilo. «¡Gol!». Todos giran la cabeza hacia el jardín. Julián está ahí. Ha crecido. Se ve más fuerte, con color en las mejillas. No está en la silla de ruedas. Lleva unos aparatos ortopédicos en las piernas y se apoya en 2 bastones canadienses de color rojo brillante. No corre como un niño normal. Sus movimientos son pendulares y requieren esfuerzo, pero se mueve solo. Acaba de patear una pelota de fútbol hacia la portería, burlando al portero, uno de los niños del barrio de Lupita. Julián levanta uno de sus bastones al aire en señal de victoria, manteniendo el equilibrio perfectamente con el otro. «¿Vieron eso?», grita Julián. «¡Fue por la escuadra!». Roberto deja las pinzas de la barbacoa y corre hacia su hijo. No corre para ayudarlo a no caer. Corre para celebrarlo. Julián se gira hacia su padre. Sus ojos brillan con una confianza indestructible. «¿Viste, papá?», pregunta el niño, jadeando por el esfuerzo. «Lo vi, campeón», dice Roberto, agachándose a su altura. Le limpia el sudor de la frente. «Eres un crack». Lupita dice que si metía gol, tenía premio, dice Julián con picardía. Lupita llega junto a ellos con un vaso de limonada fría. «Y Lupita cumple», dice ella, entregándole la bebida.
Pero el mejor premio no es el jugo, mi amor. El mejor premio es que ya no necesitas que nadie te empuje. Eres el capitán de tu propio barco. Julián bebe la limonada de un trago y sonríe. ¿Podemos poner música?, pregunta. Roberto y Lupita se miran. Es una mirada cómplice, llena de amor y de historia compartida. ¿Tú qué crees?, responde Roberto. El millonario saca su teléfono y conecta los altavoces exteriores que ahora están instalados permanentemente en el jardín. La misma canción de merengue que sonó aquella noche en la habitación comienza a sonar. Pero esta vez nadie se sorprende. Es la banda sonora habitual de la Casa Castillo. Roberto toma la mano de Lupita y la atrae hacia él. Empiezan a bailar sobre el césped. Roberto ya no es torpe. Tiene ritmo, tiene sabor. Gira a Lupita con destreza y ella ríe, echando la cabeza hacia atrás. Julián, apoyado en sus bastones, empieza a mover las caderas y los hombros, bailando a su manera, libre. Los invitados se unen. El jardín se convierte en una fiesta. La cámara se aleja lentamente, subiendo hacia el cielo azul. Vemos la mansión desde arriba. Ya no parece una fortaleza gris y fría. Con las puertas abiertas, la gente bailando en el jardín y la música subiendo hacia las nubes, la casa parece un corazón latiendo. La voz de Roberto se escucha en off, suave y reflexiva, cerrando la historia. Pensé que mi deber era darle a mi hijo unas piernas fuertes, y gasté mi fortuna buscando la cura. Estaba equivocado. Lo que él necesitaba no eran piernas para caminar, eran motivos para levantarse, y esos motivos no se compran, se bailan. Fundido a negro. Fin.